Ok, como les decía, el pasaje que vamos a estudiar hoy continúa en la misma línea del texto que vimos la semana pasada. Estuvimos viendo los primeros versículos del capítulo 10, que es un texto tremendo en el que el Señor nos habla del redil, de cómo Él es el buen pastor y como no todas las ovejas que están en un redil particular son de su rebaño. Bueno, quisiera que antes de que sigamos con el sermón, pongamos este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle que abra nuestros corazones porque es un pasaje tremendamente importante, pero que también puede ser tremendamente difícil de entender y aceptar. Vamos a pedirle que en su misericordia Él abra nuestros corazones, abra nuestro entendimiento y nos permita ver su palabra como Él la reveló, sin añadirle, sin quitarle absolutamente nada y sin dejar que nuestra iniquidad, que nuestros deseos, que nuestra propia mente caída, nuestro propio corazón caído, dictamine o de alguna manera influencie la manera en que interpretamos el texto, sino que sea lo que Él quiso comunicar y como Él quiso comunicarlo, lo que llegue a nosotros y nos transforme. Que no seamos nosotros transformando el texto, sino el texto transformándonos a nosotros. Padre, queremos darte las gracias hoy, Señor, porque en tu misericordia tú nos has permitido estar aquí. Tú has hecho, Señor, lo que nosotros no podíamos hacer. Nos trajiste de la mano, Señor. Pagaste por nosotros el precio que nosotros no podíamos pagar y ya tenías dispuesto desde el principio de los tiempos, Señor, que hoy estuviéramos aquí. Queremos, Padre, pedirte que ahora trabajes con cada uno de nosotros, Señor, que nos des la claridad, el entendimiento, la sumisión, la guía para aceptar tu palabra, para ser transformados por ella y para que, Señor, nuestra relación contigo siga subiendo en intimidad y nuestro agradecimiento y nuestra respuesta, Señor, a la cruz sea cada día más grande, más absoluta y nuestra disposición, Señor, a vivir como peregrinos y extranjeros en este mundo sea cada vez más grande, entendiendo que nuestra verdadera vida no está aquí, sino está contigo, Señor, y que mientras estemos aquí estamos para tu gloria. Te damos el honor y te damos las gracias, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor, en el nombre hermosísimo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, la semana pasada, en la primera parte del capítulo 10, estuvimos viendo 5 lecciones que tienen que ver con el rebaño de Cristo, de cómo es o cuál es el rebaño del Señor. Por un lado, vimos que Jesús conoce de antemano a cada uno de los suyos y los suyos lo siguen porque reconocen su voz. Él los conoce y los suyos lo siguen porque reconocen su voz. En segundo lugar, que a través de Él, su rebaño, sus ovejas tienen acceso a la salvación, tienen acceso a la libertad y tienen acceso a la vida. En tercer lugar, hablamos de que Él es el buen pastor que ama tanto a los suyos, que ama tanto a su rebaño, que vino a dar su vida por ellos. Es un pastor que no se temoriza frente al lobo, es un pastor que da su vida por sus ovejas. En cuarto lugar, vimos que su verdadero rebaño está compuesto por personas de todas las naciones. Él utilizaba esa imagen del redil en el cual hay ovejas de muchos pastores, hay ovejas de muchos rebaños, y el pastor entra al redil y llama a las ovejas, y las ovejas, sus ovejas salen del redil porque reconocen su voz. Las demás se quedan. Y en quinto lugar vimos que todo eso que Jesús hizo, toda esa autoridad con la que Él vino a obrar, estaban basadas en algo ya dispuesto por el Señor desde la eternidad. Jesús vino a cumplir aquí en su ministerio terrenal el plan de redención que su Padre ya tenía dispuesto. Como dijimos la semana pasada, Jesús no fue a la cruz porque los romanos o los judíos lo crucificaron. Jesús fue a la cruz porque así estaba planificado y dispuesto que sucediera, y Él fue voluntariamente. Dios mismo fue el que hizo nacer el árbol de donde se sacó la madera de la cruz. Dios mismo fue quien le dio vida al que lo traicionó. Jesús mismo fue el que lo llamó como parte de sus discípulos.
Él fue el que le dio vida a cada uno de los centuriones que lo azotaron y lo sometieron a esta tortura. En esos versículos que vimos la semana pasada, llegamos a un final tremendo, en el que básicamente vemos que hay ovejas que lo siguen y ovejas que no lo siguen. Veíamos un grupo de fariseos negados a escuchar. Y hoy vamos a ver lo que vamos a ver en el principio del texto de hoy es una declaración clave que esos fariseos hicieron, que ese mismo grupo de personas que se habían estado oponiendo a Jesús hicieron, pero que él había venido hablando de eso. Ellos le preguntan, le piden que les aclare quién es él, cuando él había venido hablando claramente de eso desde que comenzó su ministerio. Vamos a empezar ahí en el versículo 22, leer del 22 al 24. Dice: por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. ¿Hasta cuándo vas a tenernos en ascuas? ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dilo de una vez. Y lo que vamos a ver en el pasaje de hoy nos va a ayudar a entender por qué esos fariseos, por qué ese grupo de personas, aun cuando habían visto las señales, habían visto las obras, habían escuchado al Mesías, lo tenían enfrente, seguían dudando y no terminaban de creer. ¿Por qué, si habían visto las obras, por qué, si habían presenciado las señales que apuntaban a las Escrituras y que clamaban a todo volumen que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios y el Mesías prometido, porque estos hombres no creían? Y lo que vamos a ver hoy en estos pasajes, en estos versículos de este pasaje, son 3 lecciones sobre la soberanía de Dios en la salvación de su pueblo. 3 lecciones sobre la soberanía de Dios en la salvación de su pueblo. Y vamos a la primera, que está a partir del versículo 25. Y esa primera es que los que siguen a Jesús creen en Él porque son sus ovejas. Los que lo siguen creen porque son sus ovejas. Versículos 25 al 27. Ya se los he dicho a ustedes, venimos de la pregunta de antes. ¿Hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Versículo 25. Ya se los he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Permítanme leer nuevamente el versículo 26 en adelante. Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y esta misma idea la estuvo presentando Jesús en el encuentro anterior con los fariseos. En toda esa parte, en la primera parte del capítulo 10, lo vimos cuando él utilizó esa ilustración del redil para decirle básicamente que no todas las ovejas de Israel son parte de su rebaño. Que no todos los israelitas son miembros verdaderos del pueblo de Dios. Dicho de manera sencilla, cada oveja oye solo la voz de su pastor. Una oveja no responde a la voz de un pastor que no sea el suyo. Las ovejas del rebaño que el Padre le dio a Jesús, la voz de quien oyen, la de Jesús, y lo siguen porque oyen su voz, son suyas, reconocen su voz y dicen: ahí está nuestro pastor. Él las llama y ellas lo siguen. El rebaño que el Padre le dio a Jesús escucha la voz de su pastor. Como dijo en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Fíjense que el texto no dice que las ovejas pasaron a ser de Jesús cuando oyeron su voz y la siguieron.
No es que ellas comenzaron a ser ovejas suyas el día que escucharon la voz del pastor y dijeron, ese es nuestro pastor, yo quiero que él sea mi pastor y lo voy a seguir. Por el contrario, dice que las ovejas ya eran suyas y que él las conoce y que por eso ellas reconocen su voz y lo siguen, porque son sus ovejas, no porque ellas dijeron, oye, la voz de ese pastor me gusta, déjame que lo siga. Pero, por otra parte, las ovejas que son de otro pastor no escuchan la voz de Jesús. ¿Por qué? Porque no la reconocen. Por eso él le dijo a los judíos, ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Y eso es una declaración tremendamente fuerte. Pero viene de boca de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero ustedes no me siguen y no me escuchan porque no son de mi rebaño. Hermanos, a todo lo largo del capítulo 10 Jesús nos ha venido hablando de esto con toda claridad. Él nos ha venido diciendo que su relación con su pueblo no comienza cuando una persona oye su voz, la reconoce y comienza a seguirlo. La relación de una persona con Dios no comienza cuando la persona escucha y dice, sí, me gusta lo que estoy escuchando y decido seguirlo. Una persona solo puede escuchar y reconocer la voz de Jesús porque ya le pertenecía a él desde antes. Ya era parte de su rebaño. Y esa relación comenzó mucho tiempo antes de que la persona ni siquiera existiera. Desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Y eso es tremendo. Eso es. Cuando uno lo entiende, una de las verdades más tremendas que uno puede asimilar y que uno puede experimentar, es una de las revelaciones más grandes que uno puede experimentar. Jesús es el que lo está diciendo. El que no me oye es porque no es de mi rebaño, pero el que me oye es porque me pertenece. Y él mismo lo dijo, mi Padre me las dio. El rebaño se lo dio el Padre al Hijo. Y Pablo en Efesios dice que demos gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nos eligió en Él antes de la fundación del mundo. Y eso es tremendo. Eso es insólitamente increíble para la mente del hombre. Porque nosotros no tenemos la capacidad de ver en la eternidad y de imaginarnos a un Dios que, entendiendo nosotros quiénes somos y viendo nuestro pecado, nos haya elegido independientemente, sabiendo todos los pecados que íbamos a cometer y sabiendo todas las barbaridades que íbamos a hacer y sabiendo cuántas veces lo íbamos a negar y sabiendo cuántas veces lo íbamos a ofender. No por quienes somos nosotros, sino por su perfecta voluntad, su amor y su misericordia, decidió tomarnos a cada uno de nosotros y hacernos parte de su rebaño. Y un día entró en el redil donde estábamos nosotros, junto con ovejas de muchos otros rebaños, y nos llamó, y porque éramos suyos, escuchamos su voz. Y Él nos sacó del redil, de la muerte, y nos llevó al campo de la vida. Ahora, esa es solamente una parte de la buena noticia. Lo más increíble del asunto es que la cosa no se queda ahí. Eso es gigante, ya eso es maravilloso, pero es solamente una parte de la buena noticia para el verdadero creyente. Y es donde está la segunda lección, y es que sus ovejas nunca perecerán porque están seguras en las manos del Padre. Ahí en los versículos 28 al 30 dice, yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie me las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Permítanme leer nuevamente estos versículos, pero frase por frase. Yo les doy vida eterna. Nunca perecerán, nunca.
nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Y de la mano del Padre, nadie, absolutamente nadie me las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Hermanos, en pocas palabras, las ovejas de Jesús le fueron dadas por el Padre desde la eternidad y por la eternidad. Y qué mejor noticia saber que si hemos escuchado la voz de Jesús, es porque le fuimos dados a Él por el Padre desde mucho tiempo antes de que existiéramos. No existía el universo y ya le pertenecíamos a Él. Yo no sé si ustedes algún día le han dedicado el tiempo a meditar en la magnitud de esa declaración. Le pertenecemos a Él desde antes de que el universo existiera. Y además seguiremos siendo eternamente suyos. No por nuestras obras, no por nuestra fidelidad. El mismo Jesús lo dice, que si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. No por nuestra capacidad y por nuestra fuerza de voluntad para mantenernos firmes, sino porque el Padre mismo nos guarda en su mano y de allí nadie nos puede arrebatar. Eso es tremendo, hermano. Como cristianos, frente a esta verdad tan asombrosa, frente a esta verdad tan grande y tan claramente expresada por el mismo Jesús, esto es Cristo el que lo está diciendo y no lo puede decir de manera más clara. Frente a esta verdad, solo podemos caer rendidos en sumisión y alzar los brazos alabando a Dios por el gozo de saber y entender lo que Él hizo por nosotros. No hay otra respuesta posible. Cuando verdaderamente entendemos esto, cuando como decimos aquí en Venezuela, cuando nos cae la locha de lo que este pasaje nos está diciendo, nuestra manera de relacionarnos con Dios, nuestro agradecimiento, nuestra forma de adorarlo, nuestra forma de darle la gloria, incluso nuestra sumisión frente a su voluntad, cambian por completo. Cuando verdaderamente entendemos que le pertenecemos a Él desde la eternidad, que ya éramos de Él antes de que el universo existiera, de que ya nos conocía a cada uno por nombre, y de que está ese redil enorme ahí, con una cantidad de ovejas, y que cuando nos llamó por nombre, escuchamos su voz y lo seguimos, pero que otra cantidad de ovejas se quedaron ahí. Y que cuando nos sacó a ese campo, evita que nosotros nos desviemos y que nos pongamos a comer un pasto que no es, o que nos caigamos por un barranco, porque de su mano nadie nos puede arrebatar. Y que somos de Él desde la eternidad y por la eternidad. Hermanos, eso cambia todo en nuestra manera de relacionarnos con Dios, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ver el mundo, todo. Nos hace sumisos delante del Señor, nos hace agradecidos delante del Señor, nos hace aceptar su voluntad, sea cual sea, sabiendo que le pertenecemos al pastor de pastores, al rey de reyes, al señor de señores, al dueño del universo, al que todo lo puede, al que todo lo hizo, al que entregó su vida por nosotros en esa cruz. Qué diferente es saber y experimentar que le pertenecemos a Dios, porque Él mismo así lo dispuso, en lugar de pensar que somos sus discípulos porque nosotros elegimos aceptarlo y dejar que Él entrara en nuestro corazón. Son dos cosas totalmente diferentes, hermano. Entender que le pertenecemos a Él porque Él así lo dispuso desde antes de la fundación del mundo, versus pensar que yo soy su discípulo porque yo lo acepté y porque yo decidí dejar que Él entrara en mi corazón y yo le abrí la puerta de mi corazón. Son dos cosas totalmente diferentes. De un lado está su elección soberana y su perfecta voluntad, frente a las cuales hay sumisión, hay aceptación,
hay agradecimiento, hay gozo, hay paz, no importa cuál sea la circunstancia, porque le pertenecemos al Creador de todo. Y no importa cuán difícil sea la cosa, no importa cuán negro se pueda ver el presente o el futuro, le pertenecemos al Rey de Reyes. Somos parte de su rebaño. Y de su mano nadie nos puede arrebatar, nadie. De un lado está esa elección soberana, esa voluntad perfecta. Nuestra sumisión, nuestra aceptación, nuestro agradecimiento, nuestro gozo y nuestra paz. Pero del otro lado está nuestro orgullo, el orgullo del hombre, pensando que Dios nos debe algo y pretendiendo que Él haga nuestra voluntad. Porque fuimos nosotros quienes lo elegimos a Él como nuestro Dios. Hermanos, ¿ustedes se dan cuenta de cuán soberbio suena eso cuando uno lo dice así? Nosotros lo elegimos a Él como nuestro Dios. Él es Dios. Eso equivaldría a decir que hay muchos y que nosotros lo elegimos a Él. Por un lado, su elección soberana. Por otro lado, nuestro orgullo, pensando que fuimos nosotros y que Él nos debe algo porque nosotros elegimos, porque nosotros lo buscamos y porque nosotros decidimos seguirlo. ¿Se dan cuenta de la diferencia, hermano? ¿Se dan cuenta de cuán profunda es la diferencia y cuán diferente se vive la vida cristiana desde un punto o desde el otro? En un lado vivimos sumisos a su voluntad, agradecidos por quien Él es y dándole la gloria en todo. En el otro vivimos esperando casi que Él nos dé las gracias por haberlo elegido. Casi diciendo, Señor, date con una piedra en los dientes porque yo fui. Qué privilegio el tuyo de tenerme a mí como una oveja. El texto no dice que las ovejas ven a los pastores y dicen, ese es el pastor que quiero. No. Oyen su voz porque son suyas y lo siguen. Vamos a la tercera lección de hoy. Y es que quienes no son sus ovejas luchan con la soberanía de Dios y aunque ven sus obras, no creen en Él. No creen en el Mesías, aun cuando las Escrituras lo presentan abierta y directamente. Versículos 31 y 32. Una vez más, los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? La pregunta fue clara. Ok. Ya yo les he mostrado todas las obras que vienen del Padre. Cuéntenme. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Por cuál de esas obras me quieren apedrear? Y en el 33 le dicen, no te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Y a primera vista, uno pudiera decir que esa acusación tenía sentido. Wow, este hombre haciéndose pasar por Dios. El problema es que ellos estaban esperando al Mesías prometido. Y en teoría, por lo menos, conocían las Escrituras y sabían lo que las Escrituras decían sobre el Mesías. Y ahí tenían al Mesías haciendo todo lo que las Escrituras decían y no creían. Fíjense cómo les responde Jesús en el versículo 34. ¿Y acaso no está escrito en su ley? Yo he dicho que ustedes son dioses. Aquí tenemos que aclarar algo. Y es que en hebreo la palabra Elohim no solo se utiliza para referirse al Dios verdadero. En el Antiguo Testamento se utiliza para referirse también a falsos dioses, a ángeles y en algunos casos a jueces o a gobernantes, a personas que fueron acreditadas por Dios para juzgar, para impartir justicia entre su pueblo basándose en su ley. Esa misma palabra, Elohim, es utilizada de distintas maneras. Eso ocurre mucho en el hebreo. De hecho, fíjense lo que dice el Salmo 88, refiriéndose justamente a los gobernantes de Israel, que no habían obedecido a Dios y que en lugar de establecer justicia, de acuerdo a su palabra, lo que habían hecho era que reinara la injusticia. Habían
corrompido el derecho de los pobres, habían hecho todo lo opuesto a la voluntad del Señor. Ahí en el Salmo 82, versículos 6 y 7 dice: yo les he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier otro gobernante. Teniendo en mente esto, vamos a ver cómo siguen los versículos 35 al 38. Si Dios llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo, tan solo porque dijo: yo soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Podemos parafrasear este texto de la siguiente manera: ustedes se molestan cuando la ley llama dioses, ustedes no se molestan cuando la ley llama dioses, Elohim, a los hombres a los que Dios designó para juzgar e impartir justicia. Pero me acusan a mí de blasfemo cuando el Padre fue quien me envió a este mundo y las obras que yo hago dan testimonio de eso, tal como fue anunciado en las Escrituras. Ustedes se molestan cuando yo me llamo a mí mismo Elohim y todas las Escrituras hablan de mí y apuntan a mí y dicen claramente quién soy yo, pero no se molestan cuando un hombre viene a impartir justicia delante de Dios y se llama a sí mismo Elohim. En lugar de decir que estoy blasfemando al llamarme a mí mismo Hijo de Dios, examinen las obras que yo hago para que vean que yo soy quien digo ser. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. En lugar de decir que soy un blasfemo, cuando me llamo a mí mismo Hijo de Dios, vean mis obras, para que vean si lo que yo estoy haciendo es o no es lo que dicen las Escrituras, y para que vean que yo soy quien digo ser. Lo increíble es que a pesar de esa declaración tan contundente, la reacción de los judíos, la reacción de los fariseos fue trágica, pero no solo trágica, fue predecible. En el 39 nos dice que nuevamente intentaron arrestarlo, pero él se le escapó de las manos. Nuevamente intentaron arrestarlo. Él fue totalmente claro, les dijo: ustedes me acusan de blasfemo, vean las obras y digan si soy o no soy. Y aún así, nuevamente intentaron arrestarlo. Permítanme citar nuevamente los versículos 25 y 26. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. En pocas palabras, no se podía esperar una reacción diferente porque aquellos judíos no eran ovejas del buen pastor. Así de claro. Ustedes no oyen mi voz porque no son de mi rebaño. Hermano, el pasaje de hoy concluye presentándonos un contraste tremendo con todo esto que acabamos de ver. Tenemos estos hombres diciéndole: pero dinos, háblanos claro si tú eres el Cristo o no. Y él les dice: pero ¿qué más quieren? Han visto las obras, han visto todo, han visto las señales y aún así no creen. Y no creen porque ustedes no son de mi rebaño. Mis ovejas sí creen porque son de mi rebaño. El Padre me las dio y yo les doy vida eterna y de su mano nadie me las va a arrebatar. Pero ustedes no creen, ni porque han visto las obras, ni porque me tienen a mí de frente, ni porque han visto las señales, creen. En el pasaje 42 y 43, en el pasaje de los versículos 40 a 42 nos dice que volvió Jesús al otro lado del Jordán, el lugar donde había estado bautizando antes, y allí se quedó. Mucha gente acudía a él y decía: aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad. Y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. Fíjense el contraste. Estos tenían ahí al Señor delante, estaban viendo las obras, estaban viendo todo y no creían.
Aquellos habían escuchado a Juan el Bautista hablando de él y creyeron. Estos vieron las obras y no creyeron. Aquellos escucharon lo que Juan el Bautista dijo sobre él y creyeron. Después de ver este pasaje, les pregunto por qué creen que muchas personas en aquel lugar, aquellos que escucharon a Juan el Bautista, creyeron en Jesús. ¿Sería porque Juan el Bautista tenía una predicación muy elocuente? ¿Sería porque hizo una presentación muy buena de quién era el Mesías? ¿Por qué creen que muchas personas en aquel lugar creyeron? ¿Eran sus ovejas? La respuesta es sencilla, porque a diferencia de aquellos fariseos, eran ovejas del Señor, eran parte de su rebaño, Él ya las conocía y por eso ellas escucharon su voz y lo siguieron. Frente a este texto, hermanos, hay solamente dos reacciones. O nos hace un ruido tremendo y lo rechazamos. Mucha gente, aún conociendo al Señor, luchan con este texto, porque en el corazón del hombre está ese deseo de reconocimiento. Y muchas veces, aún como cristianos, luchamos con la soberanía de Dios. Luchamos con el hecho de que Él tenga el derecho absoluto de hacer lo que quiera. Y de que nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver en llegar a ser sus discípulos, en llegar a ser sus ovejas, porque desde antes de la fundación del mundo ya nos había elegido por nombre y ya formábamos parte de su rebaño. Eso va en contra de lo que el corazón del hombre quiere, eso va en contra de lo que el corazón caído, el corazón orgulloso del hombre quiere. Y hay cristianos que se rebelan ante esto y luchan con eso, pensando que sí, que yo fui. Pero como vimos, hermanos, la relación, la calidad y la profundidad de nuestra relación con el Señor cambia de una manera tremenda cuando estamos de un lado o estamos del otro. Cuando entendemos lo que Él hizo verdaderamente, cuando entendemos que le pertenecemos a Él desde la eternidad, somos ovejas sumisas, somos ovejas agradecidas, somos ovejas que aceptamos lo que viene de Él porque sabemos que de Él no puede venir nada que sea malo para nosotros, aunque nosotros tengamos dolor, aunque tengamos sufrimiento, aunque veamos la cosa como algo muy difícil, sabemos que Él está obrando para hacer de nosotros ovejas santas, parecidas a Cristo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Si estamos parados del otro lado, y si fui yo el quien lo eligió a Él como mi Dios, mi relación va a ser muy diferente. Mi corazón va a estar esperando que Él haga lo que yo quiero que haga. Mi corazón se va a resistir a su voluntad. Se va a molestar cuando Él hace cosas que yo no quiero. Se va a molestar cuando no me da lo que yo quisiera que me dé. Tenemos dos lados totalmente opuestos. Y después tenemos a los que no son de su rebaño. Y eso, hermanos, nos debe llevar nuevamente a doblar rodillas, a inclinar nuestros rostros, a levantar nuestras manos en agradecimiento, en adoración al Dios que nos salvó cuando estábamos en la oscuridad, cuando no merecíamos ser salvados, cuando no merecíamos su perdón, y no solamente nos salvó, sino que ya lo tenía dispuesto, y para poder llevarlo a cabo tuvo que hacerse hombre como uno de nosotros y vino a esa cruz y derramó su sangre por nosotros. Vamos a orar dándole gracias al Señor por eso. Vamos a orar dándole la gloria a Él, pidiéndole que nos dé cada día una comprensión más grande de esto y haga de verdad de nosotros siervos sumisos, dispuestos a servirle, con una convicción cada vez más clara de cuán grande es su amor, su misericordia y su gracia, y de cuán seguros estamos en sus manos. Padre, te damos las gracias, Señor, hoy nuevamente, porque en medio de
iniquidad, en medio de nuestro pecado, tú nos rescataste, Señor, de una manera insólita, pagando el precio, recibiendo el castigo, Señor, que nosotros merecíamos. Padre, gracias, Señor, porque antes de la fundación del mundo, Señor, ya pertenecíamos a tu rebaño. Gracias porque en tu misericordia y tu gracia tú nos rescataste cuando no lo merecíamos. No porque nosotros escuchamos la voz del pastor y decidimos que esa voz nos gustaba, sino porque somos tuyos y tú así lo dispusiste. Te damos el honor y la gloria, te alabamos y le agradecemos por siempre, Señor, en el nombre hermosísimo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.